Bloque 2. La Edad Media. 3 culturas y un mapa político en constante cambio. ¿Qué vamos a aprender? Pues en esta primera parte del vídeo nos vamos a centrar en la conquista musulmana de la península ibérica y el desarrollo de Al-Ándalus. Para entender la invasión musulmana del 711 hay que conocer las características del reino visigodo y su final. La entrada de los musulmanes en la península fue en gran parte posible por la crisis interna del reino visigodo. Tras la muerte de Recesvinto se produjo una crisis aguda, cuyos elementos más importantes fueron revueltas de los vascones, malas cosechas, la huida de siervos que recurren al bandolerismo como modo de vida, epidemias de peste. La crisis también fue política. A pesar de los esfuerzos unificadores de Leovigildo, el reino visigodo mantuvo una debilidad estructural por las luchas nobiliarias. Recordad que la monarquía visigoda era electiva, pero poco a poco se intentó que fuera hereditaria, y se sucedieron luchas nobiliarias entre facciones que se disputaban el poder. De hecho, a comienzos del siglo VIII, esta tendencia hereditaria fue representada por los hijos del último rey visigodo, Witiza, pero fueron derrotados ya que los nobles eligieron como rey a don Rodrigo, duque de la Bética. Los vitizanos nombraron rey a Ágila y comenzó una guerra civil, ya que llamaron en su ayuda a las tropas musulmanas del norte de África. La expedición musulmana dirigida por el bereber Tarik en el año 711 venció en el río Guadalete a don Rodrigo, que murió en ella, y le siguió un rápido avance a través de las antiguas calzadas romanas, que culminó con la toma de la capital visigoda, Toledo. El gobernador de Ifriqiya, en el norte de África, Musa, dirigió una segunda expedición en el 712, que por Sevilla llegó a Mérida y Toledo. Al año siguiente, con su hijo Abd al-Aziz, los musulmanes llegan a Zaragoza y Cataluña, quedando prácticamente conquistada toda la península en el 714. Ya en el 716 se estableció la capital en Córdoba. Ya fuese mediante victorias militares, capitulaciones o pactos con la nobleza hispano-visigoda, los musulmanes pasaron a ocupar todo el territorio. Incluso siguieron su expansión a más allá de los Pirineos. Pero esta expansión solo se frenó tras la derrota que sufrieron los musulmanes en Poitiers en el 732, liderados por el mayordomo de palacio de esos monarcas francos, Carlos Martel, que después de él se inaugurará la nueva dinastía carolingia en Francia, siendo su nieto Carlo Magno. La conquista de la península se dio por terminada en torno al año 718, después de ocupar, como hemos visto, Toledo, el Valle del Ebro e incluso alcanzar las estribaciones de la cordillera cantábrica. Buena parte de esa nobleza visigoda pactó la sumisión y el pago de tributo a los invasores, al cambio de mantenimiento de sus propiedades. Pero los musulmanes, como podéis observar en el mapa, no llegaron nunca a controlar la zona de la cordillera cantábrica, habitada por esas tribus vascas, cántabras y astures, en la región donde se había refugiado población cristiano-visigoda y algunos nobles hispano-visigodos. Hubo ciertos enfrentamientos con el ejército musulmán, como podéis observar aquí en la batalla de Covadonga en el 722. Para poder entender la creación, desarrollo y crisis del Estado musulmán en Al-Ándalus, previamente tenemos que aclarar algunos conceptos sobre la sociedad en Al-Ándalus. Los musulmanes consideraban a los cristianos y a los judíos gentes del libro, en árabe dimníes. Ese libro es el libro común que tienen las tres religiones monoteístas, la Biblia o el Antiguo Testamento. Podemos decir, por tanto, que hubo un clima de tolerancia que se mantuvo hasta el siglo XI en Al-Ándalus, aunque es cierto que en diferentes periodos hubo tensiones y cristianos y judíos fueron perseguidos, pero en líneas generales hubo un clima tolerante hacia estas dos religiones, la cristiana y la judía. Que existiese tolerancia no significa que tuvieran los mismos privilegios o derechos que los musulmanes. La sociedad de Al-Ándalus presentó una gran variedad de grupos étnicos y religiosos. Entre la población invasora, que era musulmana, se encontraba una minoría dirigente, que era árabe, y se instaló en las mejores tierras y más fértiles del Valle del Guadalquivir, y era la propietaria de grandes latifundios. También se reservaba los mejores cargos políticos. Los bereberes, que formaron un grupo mayoritario de esas tropas invasoras que provenían del norte de África, eran también musulmanes, pero de segunda clase, y se asentaron en principio en las tierras de la meseta, a las que se adaptaron mal y donde practicaron una ganadería itinerante.
acabaron abandonándolas, lo que facilitó el avance del reino astur-leonés, ese reino hispano-cristiano que se mantuvo en la zona de la cordillera cantábrica. La gran mayoría de hispano-visigodos, que era la mayor parte de la población, como hemos dicho, tomaron frente a la dominación musulmana dos posiciones diferentes. Hubo bastantes que decidieron integrarse religiosa y culturalmente en el grupo de los musulmanes. De esta manera se convirtieron al Islam y pasaron a llamarse muladís. Y otras se mantuvieron dentro de la religión cristiana, manteniendo las formas religioso-culturales hispano-visigodas, aunque es verdad con bastante influencia islámica. Y fueron llamados y conocidos como los mozárabes, que eran un grupo minoritario. Como podéis ver, los muladíes eran esos cristianos convertidos al Islam y los mozárabes eran cristianos que se mantuvieron cristianos pero vivían en territorio musulmán. Quizá lo que animó a gran parte de los hispano-visigodos a convertirse al Islam es que al considerarse musulmanes pagaban menos impuestos. En líneas generales, muladíes y mozárabes mantuvieron en general buenas relaciones con los musulmanes. Los judíos, que eran no musulmanes, pero dimníes, gentes del libro, se encontraban en todas esas ciudades, que ejercían el comercio, la artesanía y la usura, es decir, eran prestamistas. También encontramos eslavos y otros grupos minoritarios procedentes de la Europa central y oriental, que ocuparon ciertos cargos en el ejército y la administración. Para explicar la historia política de Al-Ándalus vamos a hacerlo con una línea del tiempo. La primera fase es esa invasión musulmana desde el 711 hasta el 14, con la batalla de Guadalete, donde el rey visigodo Rodrigo es asesinado. Una parte de la nobleza visigoda se va a refugiar en el norte de la península, en la cordillera cantábrica, dando origen a los reinos cristianos. A partir de la década del 720 se inicia esa etapa de asentamiento musulmán en el territorio peninsular. Las tierras conquistadas por los musulmanes se van a constituir en una nueva provincia o emirato, conocido como el Emirato Dependiente, ya que dependía del califato omeya con capital en Damasco, en Siria. Fueron años de confusión, con conflictos de carácter tribal entre los invasores a causa del reparto de tierras, especialmente entre árabes y bereberes. La siguiente etapa dentro de Al-Ándalus se conoce como el Emirato Independiente y va del 756 hasta el 929. La situación que hemos visto del Emirato Dependiente se complicó hasta el año 756. Se inició con Abderramán I, el Emirato Omeya Independiente. La causa está muy lejos de la península ibérica, concretamente en Siria, en Damasco, donde la familia Omeya va a ser asesinada por la familia rival abásida en la batalla del Zab en el 750. Casi todos los miembros van a ser asesinados, con excepción de este Abderramán, que era omeya, que pudo huir al Ándalus, donde logrará establecer su autoridad y por tanto va a crear un emirato independiente, que no va a reconocer la autoridad del califato nuevo que han creado la familia de los abásidas con capital en Bagdad. Se trata de un emirato, por lo tanto es la primera creación o entidad política independiente dentro del mundo musulmán en Hispania. Pero aunque tenga poder político, no tiene el poder religioso, ya que no es un califa. Abderramán I va a consolidar el nuevo Estado andalusí, aumentó la recaudación de impuestos, formó un sólido núcleo de fieles que ocuparon los cargos públicos, organizó un ejército de mercenarios, de bereberes, de eslavos, y se produjo una rápida e intensa islamización. Dividió el territorio en provincias, 22 coras, gobernadas por valís. También creó 3 marcas fronterizas fuertemente militarizadas en Zaragoza, Toledo y Mérida, y como elementos de grandeza y propaganda destacaron la construcción de palacios y de la mezquita de Córdoba. Sus sucesores mantuvieron durante un siglo el dominio andalusí y desarrollaron una política de expediciones de saqueo para obtener recursos, pero esto no bastaba para mantener a este ejército mercenario, por lo que regularmente subían los impuestos a los no musulmanes, con el resultado de rebeliones urbanas que eran sometidas con dureza. De hecho, esta presión fiscal y el desarrollo de la doctrina maliquí, que era una versión muy ortodoxa del Islam, que restringía la libertad religiosa, provocaron el malestar de los muladíes y sobre todo de la comunidad judía y mozárabe. De esta manera, Abderramán II tuvo que hacer frente a las sublevaciones internas de muladí y mozárabes, pero también a la presión externa de los grupos del norte, de los cristianos del norte. Por eso, tras la muerte de Abderramán II, se entra en una etapa de crisis y fragmentación política hasta la llegada de Abderramán III y el Califato de Córdoba.
Al-Ándalus alcanzó su apogeo con Abderramán III, que inició la recuperación andalusí hasta proclamarse califa en el 929. Desde el principio llevó una actividad incesante, dominación de los focos rebeldes interiores, expediciones al norte que lograron hacer que los pueblos cristianos tributasen. Y lo que es más importante, Abderramán se proclamó califa en el 929, adquiriendo títulos de sucesor del profeta y príncipe de los creyentes, por lo tanto aunaba el poder político y el religioso. El nuevo califato de Córdoba es un régimen militar absolutista y teocrático, siendo el poder militar la base de su prosperidad económica, ya que le permitió el control de las rutas del oro sahariano y del Sudán, y la imposición de tributos a los reinos cristianos del norte. Con el sucesor de Abderramán III, Al-Hakam II, el califato alcanzó la cima de su esplendor. Su sucesor, Hisam II, llega al trono con 12 años, pero quien de verdad gobernará será Al-Mansur, su hachib, o primer ministro, reduciendo al califa a las funciones religiosas, dueño del poder político y con un ejército fiel. Desató una continua ofensiva contra los reinos cristianos de saqueo, llegando incluso a saquear Santiago de Compostela, tan solo respetando los restos del apóstol. Tras la muerte de Al-Mansur, se aceleró la debilidad del poder central musulmán hasta la caída del régimen, hasta la caída del califato de Córdoba. Entre el 1009 y el 1031 se va a desarrollar una etapa de desorden político conocido como la fitna. Y es que cada gobernador de las diferentes zonas se nombró a sí mismo como un rey o taifa. Desapareciendo el poder central, van a triunfar tendencias disgregadoras, y Al-Ándalus va a cerrar su etapa de hegemonía en la península, y se va a comenzar los reinos de taifas. Fue durante este califato de Córdoba donde la mezquita de Córdoba va a sufrir ampliaciones, como podéis ver en la imagen. De esta época también destaca la fundación de Medina Azahara por parte de Abderramán III, dentro de ese califato de Córdoba. En 1031 al 1086, la unidad de Al-Ándalus se fragmentó en los reinos de taifas. Las características más importantes de este periodo fueron las frecuentes disputas entre los reinos musulmanes de taifas. También su elevado número inicial se fue reduciendo poco a poco por la incorporación de esos pequeños reinos a otros mayores, como el reino de Sevilla. Esta disgregación y debilidad musulmana va a favorecer a los grupos cristianos del norte, que ahora tenían superioridad militar frente a estos reinos de taifas divididos. Y la supervivencia de estos reinos de taifas musulmanes dependía del pago de parias, es decir, de tributos que pagaban a los reinos cristianos, a cambio de no ser atacados. De hecho, a finales del siglo XI, ante el avance militar y la fuerza creciente de estos reinos cristianos del norte, los reinos de Taifa van a solicitar ayuda al exterior. Y es que los cristianos en el 1085 habían conquistado Toledo, acercándose cada vez más a las fronteras de Al-Ándalus. Los reyes de Sevilla, Granada y Badajoz, musulmanes, reclamaron el apoyo de los almorávides, grupo del norte de África, musulmanes ultraortodoxos que habían creado un gran imperio allí en el norte de África. El máximo dirigente almorávide, Yusuf, desembarcó en la península en el 1086 y va a vencer a las tropas del rey cristiano Alfonso VI en la famosa batalla de Sagrajas en Badajoz. Se inicia, por tanto, el poder almorávide en la península, aunque su mando fue breve. Su fanatismo religioso provocaba el descontento de cristianos, judíos y también de amplios sectores de la población musulmana, que añoraban esa tolerancia y libertad del pensamiento de Al-Ándalus. Además, en el norte de África, a mediados del XII, surgió un nuevo movimiento político-religioso, el almohade. Por eso, a partir del año 1145 se vuelve a descomponer este poder almorávide y es lo que se conoce como la segunda fitna o fragmentación política, los segundos reinos de taifas. Y son ahora los almohades los que fueron protagonistas de este segundo intento de reunificar las taifas de Al-Ándalus. Los almohades habían constituido un nuevo imperio en el norte de África y desde allí cruzaron a la península ibérica, donde fueron incorporando a sus dominios los nuevos reinos de taifas que habían resultado de ese reino almorávide. En torno al año 1172, Al-Ándalus volvió a estar unificada bajo el reino almohade, y en este caso Sevilla se convirtió en la capital. Los almohades llegaron incluso a derrotar a los cristianos en la batalla de Alarcos en el 1195. Pero los reinos cristianos van a reaccionar.
se van a unir todas sus fuerzas y derrotar a las tropas almohades en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, comenzando así el declive almohade en la península. De nuevo, el debilitamiento del poder almohade, después de esta derrota de Navas de Tolosa, supuso el surgimiento de los terceros reinos de Taifas. Pero el avance cristiano va a alcanzar a gran parte del occidente de Andalucía. Solo el reino de Granada consiguió sobrevivir y se mantuvo musulmán, sometido al vasallaje de Castilla. Tras la batalla de las Navas de Tolosa, la ocupación sistemática del Valle Guadalquivir y sus territorios se inició a partir de 1230 por parte de estos reinos cristianos de Castilla y de León. Fue Fernando III quien conquistó Úbeda en el 1233, Córdoba en el 1236, Jaén y tras el asedio a Sevilla cayó en el 1248. Continuando su labor, Alfonso X, el hijo de Fernando III. De hecho, la conquista de estos cristianos no fue rápida ni fácil, ya que a partir de mediados del siglo XIII llegó la intervención de los benimerines, una dinastía que controlaba el norte de África y que apoyaba al reino nazarí de Granada, impidiendo el avance por esta zona. Fue Alfonso XI en el que en 1340 finalmente derrotó a los benimerines en la batalla del Salado. En cuanto al reino nazarí de Granada, fue creado por la dinastía nazarí en el 1237. Ocupaba las actuales provincias de Málaga, Almería, Granada y la parte oriental de Cádiz. Para defenderse de los ataques del reino de Castilla, los granadinos se vieron obligados a construir fortificaciones a lo largo de todas sus fronteras, al parecer con más de 60 castillos, y a tener un ejército muy numeroso y bien preparado. El poder político estaba en manos de una dinastía de soberanos iniciada por Muhammad I, fundador de este reino. Se trataba de una administración centralizada dirigida por el rey. Pero se sucedieron luchas internas entre familias rivales para conseguir el trono. El reino de Granada estaba muy poblado en parte por las numerosas migraciones del resto de musulmanes que al caer bajo el dominio cristiano huían a Granada. Ello le permitía contar con un nutrido ejército y abundante población para trabajar en el campo y la ciudad. Existía una próspera actividad artesanal, destacaba la producción de cerámica vidriada, objetos de piel, la taracea. Era también muy apreciada la seda de las zonas de la serranía como Málaga, Granada y Almería. Por otra parte, el reino tuvo un gran esplendor cultural y artístico que quedó reflejado especialmente en la Alhambra. El reino nazarí de Granada caerá en el 1492 con la conquista por parte de los reyes católicos. En cuanto a la economía, la actividad agraria se basó en el cultivo de cereales, olivo y vid, pero se completó con la ganadería, aunque hubo un retroceso del ganado porcino por razones religiosas y se introdujo nuevas razas, sobre todo en la cabaña equina y ovina. En cuanto a la producción cerealera, resultó deficitaria por ese abandono de las regiones trigueras de las zonas de las mesetas castellanas y por la dedicación de una agricultura irrigada. Los musulmanes van a aportar nuevas especies como los cítricos, naranja, limón, lima, y frutas y verduras como espinaca, berenjena, zanahoria, sandía, albaricoque, plátano y membrillo. Al ser poblaciones provenientes de la península arábiga, sabían aprovechar al máximo el agua. Y lo más determinante va a ser la introducción de los sistemas de regadío, como las norias y acequias, para conducir el agua a través de numerosos ramales. Asimismo, fueron numerosos los tratados agrícolas que instruían de las formas más adecuadas para cultivar y cuidar la tierra. También, como dijimos, hubo un gran desarrollo de los cultivos industriales para la industria textil, como el lino, algodón o seda. Las actividades artesanales se centraban en los zocos o alcaicerías. La alcaicería era ese mercado de los textiles o de la seda. Desde el siglo IX existió un intenso comercio exterior con el norte de África y el Mediterráneo, apoyado por esa marina de guerra y comercial. Fueron Sevilla y Almería dos de los puertos más importantes. De África traían trigo, oro y esclavos, de Oriente especias y objetos de lujo, pero también van a exportar aceite, tejidos y manufacturas de lujo. Para ello utilizaron su moneda, el dinar de oro y el dirham de plata. A pesar de la fuerte ruralización del reino visigodo, la población de Al-Ándalus tendió a concentrarse en las ciudades. Córdoba, sobre todo en la época del califato, llegó a ser una gran ciudad de la Europa occidental, comparable con Bagdad o Constantinopla, pero también destacan ciudades como Granada, Málaga y Almería,
incluso Sevilla en época almohade. Las ciudades se organizaban alrededor de un núcleo amurallado conocido como la Medina, que era el centro de la vida pública. Tenía función administrativa y religiosa, y ahí se ubicaba la mezquita Aljama, la alcazaba, que era el recinto fortificado, y el zoco o mercado central. También se podían encontrar los almacenes u alhóndigas, los talleres, el mercado. Para terminar, os dejo una imagen de la ciudad de Almerilla, esa que estudiamos en segundo de la ESO, donde se ven representadas muy bien todas esas partes de una ciudad musulmana.